el cual estamos apenas metiendo la uña del pie. Pero yo creo que es más que un océano, es un universo completo de conocimiento y bueno, el Señor sin duda nos enseñará más de lo que nosotros habemos aprendido sobre esa tierra aquel día de la eternidad cuando podamos estar allí postrados alabándole y realmente diciendo que no sabíamos absolutamente nada de él. Y también estaba pensando en las palabras de Job, cuando Job va a decir que lo que hemos oído de él es un leve susurro. Y a la verdad es algo impresionante. Con la ayuda del Señor queremos continuar meditando en la carta a los filipenses. Yo había pensado en un inicio sacar un capítulo así completo y en cuatro reuniones terminar la carta, pero el Señor me ha estado llevando a que contemple más de esta carta porque a la verdad hay demasiado ahí que yo no conocía y que no conozco y bueno, es algo increíble, pero para no demorarlos mucho vamos a leer el versículo 6 de capítulo uno. Habiendo en reuniones anteriores hablado de algún contexto general de la carta y de algunos propósitos por los cuales la carta fue escrita y haber visto también entonces que uno de los motivos por los cuales Pablo escribe esta carta desde la cárcel a los hermanos en Filipos es para agradecerles. Y versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, esperando como siempre les digo, que la sola lectura de la palabra de Dios sea la que añada bendición a nuestras vidas y que la sola lectura de la palabra de Dios sea la que cambie en nosotros todo aquello que necesita ser cambiado. Entonces, Pablo está hablándole a los hermanos en Filipos, diciéndoles que él da gracias a ellos siempre que les recuerda, ¿cierto? Versículo 3. Y entonces dice que siempre en todas sus oraciones recuerda cómo ellos han tenido alguna participación con él en cuanto a la predicación del evangelio, esa comunión del evangelio, desde el primer día que les conoció hasta el momento en el cual él está escribiendo esta carta. Habíamos visto que han pasado unos 10 o 11 años más o menos desde el día que la iglesia en Filipos fue fundada hasta este día en el cual la carta se escribe. Y versículo 6 dice, estando persuadido o estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que es un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria, que lo citamos en diferentes contextos de nuestra vida,
Y yo creía que conocía algo de este versículo porque también en ciertas ocasiones para animar a hermanos, yo les he dicho, el Señor comenzó la buena obra en su vida y la va a perfeccionar, ¿cierto? Y esto es verdad. Esa buena obra en nuestras vidas comienza cuando el día que por su gracia nos salva, ¿cierto? El día que usted y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahí comienza una buena obra y se extiende a lo largo de nuestras vidas hasta que el Señor venga a nosotros. O hasta el día que nosotros muramos. Pero Pablo no está pensando acá en la muerte. Él está diciendo que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esa palabra perfeccionar indica más o menos como llevar a buen término o llevar a buen fin. Y es así, hermanos y hermanas. El Señor ha comenzado una obra en nuestras vidas y ese día cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, ese día cuando esto mortal se vista de inmortalidad, este día cuando esto corruptible se vista de incorrupción, ese día cuando nuestros cuerpos sean transformados a la imagen del cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, habrá terminado esa obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. Y estaba pensando en varias cositas y traje algo acá porque me pareció interesante esto que encontré. Y primero es decirles, hermanos, que no somos nosotros los que hacemos la obra en ningún hermano, porque nosotros a veces estamos queriendo cambiar cosas de los hermanos y forzándolos a hacer cosas que ellos realmente no quieren delante de Dios hacer. Si algo ha de cambiar nuestras vidas, si algo ha de transformar nuestras vidas, ha de ser la palabra de Dios y la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en usted y en mí. No soy yo el encargado de cambiar ningún aspecto de su vida. El Señor nos ha permitido a algunos por su gracia compartir algo de lo que Él nos ha dado. Y está bien que nos preocupemos por los demás hermanos, que procuremos su bienestar, que deseemos que ellos crezcan y que ellos avancen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como la obra en general es del Señor, la obra en la vida suya y en la vida mía es de Él. Y en algunos se hace más patente que en otros, ¿cierto? Y en algunos parece que la obra va más despacio y más lento. Pero Él está orando y Él está haciendo una obra en la vida de todo aquel que realmente es hijo o hija de Dios. Y Él está obrando. Me llamaba la atención lo siguiente, y es que lo voy a leer de acá para que no piensen que es mío. Pero dice, Pablo usa dos palabras para empezar y completar. Leemos ahí, ¿cierto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice entonces que estos eran términos usados para el principio y el fin de un sacrificio. Entonces dice acá que Pablo indirectamente está pensando en la vida del creyente desde el principio hasta el fin, en el sentido de que es su vida un sacrificio ofrecido a Dios. Y sin duda se le viene a la mente Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? De la necesidad de no conformarnos a este mundo, sino renovarnos, ¿cierto? Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional.
que debería ser entonces eso lo lógico para hacer en nuestras vidas. De que si antes nuestros miembros servían a la injusticia, Romanos capítulo 6, ahora nuestros miembros sirvan a la justicia. Ahora, Dios ha comenzado entonces en la vida de cada creyente una buena obra, pero entonces, ¿cuál es esa obra, cierto? ¿Cómo se hace patente en mi vida o cómo yo sé de verdad que Dios está obrando en mí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que Dios está obrando en ustedes? ¿Lo que hacía antes ya no lo hace o sigue haciendo lo que hacía antes? ¿Su carácter ha sido moldeado o sigue siendo la misma mala persona que era antes? Los chistes de doble sentido que usted decía antes, ya no los dice y la gente puede ver algo diferente en usted. Su forma de hablar es diferente a la de los demás. Recuerdan que Pedro, después de haber pasado un tiempo con el Señor Jesucristo, cuando estaba allí en el patio de Anás y Caifás y le escucharon hablar, ellos le decían, no, usted es de ellos. Sí, porque usted habla como ellos, usted es diferente, no habla como nosotros. Lamentablemente, perdón, Pedro, para no dejarse descubrir y por la vergüenza que le daba en ese momento identificarse con el Señor Jesucristo, comenzó a maldecir. ¿Para qué? Para que el mundo o aquellas personas que estaban allí no vieran una diferencia. Pero uno puede ver en la vida si Dios está obrando cambios dentro de nosotros. Y es usted el que ha de responderse, ¿cierto? Y cuando nos autoexaminamos, miramos hacia adentro, podemos decir, sí, el Señor realmente está obrando en mi vida, me ha quitado esto, eh, me ha hecho apartar estas cosas, lo que hacía antes ya no lo hago, lo que decía antes ya no lo digo, donde iba antes ya no voy. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo una obra por su gracia en su vida y en mi vida. Pero decía acá también que según las escrituras, este proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas desde principio a fin incluye una fidelidad que nunca será quitada. Dios es fiel, ¿cierto? Y en su fidelidad, Él nos guía por medio de este valle de sombra de muerte. Y en su fidelidad, Él no deja de obrar a pesar de lo que usted y yo muchas veces hacemos, a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad, pues Dios es fiel y permanece fiel en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, esa buena obra que Él ha comenzado en su vida y en mi vida no es algo condicional. No es si usted se porta bien o no se porta bien, porque es en base a su fidelidad algo incondicional. Ahora, ¿puedo hacer lo que me dé la gana, comportarme como me da la gana? Pues no, porque si Dios está obrando en usted, si Dios está obrando en mí, los cambios se van a ver. Se tienen que ver los cambios en la vida de alguien que es verdaderamente hijo o hija de Dios. Se tienen que ver, es así de sencillo, hermanos y hermanas. No en vano la escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, no podemos a la verdad muchas veces decir, este es salvo
y este no es salvo. Pero los frutos en la vida de una persona van a dar evidencia de la fe que en esta persona hay. Por eso dicen Efesios que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y la evidencia se va a ver, hermanos y hermanas. No podemos simplemente decir, yo soy así y de malas, ¿cierto? Es que yo soy así y no puedo cambiar. Es que yo lo odio o la odio y punto. Y ya, ¿y qué va a hacer? Usted tiene un problema muy serio y delante de Dios tiene que mirar qué pasa en su relación con Él. Los cambios se van a ver, pero la fidelidad de Dios es algo continuo en nuestras vidas. Ahora, en cuanto al proceso también, nosotros tenemos vida eterna. Cuando empezamos a tener vida eterna, pues en el momento en que creímos en el Señor Jesucristo. Y eso lo predicamos muchas veces y se lo repetimos a otros que son inconversos y les decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le repetimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener la vida eterna. Ahora, usted y yo tenemos la vida eterna que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vivimos nuestras vidas? ¿Vivimos nuestras vidas a la luz de la eternidad? ¿O vivimos nuestras vidas conforme a la, si es una palabra esta, a la temporalidad de este mundo o a lo pasajero de esta vida? Y es bueno que nos preguntemos eso. Si dentro de el proceso que Dios está obrando en nuestras vidas, usted y yo entendemos que tenemos vida eterna y que debemos vivir a la luz de la eternidad. Porque más adelante vamos a ver en algunas palabritas ahí que me llamaron la atención leyendo, que es que usted y yo somos mandados a entender, siendo ya creyentes, lo que realmente importa en esta vida con respecto a las cosas santas, a las cosas de Dios. Pero también tenemos entonces varias cosas, se las voy a leer para no y avanzar un poquitico más. Tenemos una fuente que jamás se secará, Juan 4:14, un don que nunca será perdido, Juan 6:37 y 39, un pastor de cuya mano nunca jamás seremos arrebatados, Juan capítulo 10, versículo 28, un amor del cual nunca seremos separados. ¿Recuerdan quién nos podrá separar del amor de Dios? Absolutamente nada ni nadie en esta vida ni en el más allá, porque dice, ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos también un llamado que jamás será revocado. Tenemos, como leíamos en esta mañana, una herencia que nunca se corromperá. Y tenemos un fundamento que jamás será destruido. Cuando pensamos en todo lo que tenemos, yo preguntaba a unos hermanos la otra vez, ¿qué tanto de lo que tenemos usted y yo disfrutamos? Y me estoy refiriendo a lo que tenemos en Cristo. Las bendiciones que nos han sido dadas. Según Efesios, tenemos todas las bendiciones en Cristo en lugares celestiales. A ver, no me gusta poner ejemplos casi, pero pensemos en que usted está en la calle aguantando hambre, pero mucha hambre,
pero que en su cuenta de banco usted tiene 100 millones de dólares. Pero sin embargo, usted está en la calle aguantando frío y aguantando mucha hambre. Usted sabe que tiene ese dinero, pero no lo quiere tocar y por eso vive como vive. No sé si me doy a entender. Tenemos todas las bendiciones en el Señor Jesucristo, pero no queremos disfrutar de esas bendiciones y muchas veces vivimos vidas cristianas paupérrimas. Vivimos vidas cristianas muy pobres espiritualmente, pero tenemos todo para disfrutar de lo que el Señor ha provisto. La pregunta es, ¿estamos disfrutando de esas cosas? Porque es cierto, hermanos y hermanas, aunque el camino no es fácil, Dios nos ha equipado de manera suficiente para vivir en medio de este mundo. Pero muchas veces la vida cristiana se convierte en una carga y no en un deleite. Y deberíamos gozarnos más en el Señor, deleitarnos más en el Señor y en base a todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en base a todo lo que tenemos en Él, vivir vidas de gratitud para Él. Vivir nuestras vidas, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que eso sea lo más normal para usted y para mí, que sea lo más racional que usted y yo podamos llegar a ser. Él está haciendo entonces una obra en su vida y en mi vida y Él la va a completar, la va a llevar a buen término. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga y nos presente delante de su gloria con gran alegría. Entonces, versículo 7 para Pablo era lo más normal sentir esto por los hermanos en Filipos y en su mente y en su corazón. Ellos estaban, yo les mostré la otra vez ahí en la diapositiva de los filipenses que había una palabra que se repite a lo largo del capítulo 1 y es el evangelio, ¿cierto? Y ustedes van a ver entonces versículo 4 que habla de la comunión del evangelio, versículo 7 que habla de la confirmación del evangelio, versículo 12 que habla del progreso del evangelio, versículo 17 de la defensa del evangelio y versículo 27 de la dignidad del evangelio. Y también ahí en el mismo versículo 27 habla de la fe del evangelio. Entonces se repite unas 6, 7 veces la palabra evangelio a lo largo de esta carta y sin duda es algo muy importante y usted puede profundizar un poquito más al leer esta carta, por qué se repite tantas veces entonces la palabra evangelio. Y Pablo va a decir entonces de los hermanos allí en Filipos que estaban en su corazón. Am, Quiero solamente hacer un paréntesis acá para decir lo siguiente. Y es que a veces hay mucho egoísmo en la obra de Dios. Y no tenemos en el corazón a otros hermanos o a otras asambleas. Y no estamos continuamente pensando en ellos ni orando por ellos. Cuando lleguemos a la gloria, y es algo que el Señor me enseñó a punta de golpes hace años, y tuve que aprender con lágrimas, y es el hecho de que
Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo es hijo de Dios, por tanto es mi hermano y mi hermana. Y que en el cielo no vamos a estar divididos o separados por opiniones o por formas de ver las cosas. ¿Ven? Y entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad y a pensar que su vida y mi vida sobre esta tierra deben ser para el beneficio de la obra, como va a escribir Pablo más adelante en este primer capítulo. Para el beneficio mío, no. Para el beneficio de la obra. Pero esto va a ser, sí, solamente si tenemos a nuestros hermanos y hermanas en el corazón. Y lo que les decía ahora, no hay cabida para la arrogancia, no hay cabida para el orgullo. Este hombre, Pablo, podría decir, pues yo soy el gran apóstol y ustedes sí o sí tienen que ayudarme como sea. Vendan sus casas, vendan sus caballos, vendan sus camellos, pero ustedes tienen que ayudarme como sea. No, él les escribe de una forma desinteresada, agradeciéndoles por lo que ellos hacían por él, pero ahora uno, usted puede leer en Hechos capítulo 9, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ahora tiene a sus creyentes ahí en su corazón. Y eso le daba fuerza entonces para la defensa y confirmación del evangelio. Y él decía, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Esa gracia que una vez le alcanzó y le salvó, tanto a él como a mí. Si quieren pueden leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, y voy a leerlo un momentico con ustedes, simplemente para que veamos algo allí. 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Primera carta a los Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que usted y yo, hermano y hermana, por más conocimiento que pueda tener o por más dinero que podamos o puedan tener, no somos nada más y nada menos, según lo que hemos leído, somos lo necio del mundo, somos lo débil del mundo, somos además lo vil del mundo y lo menospreciado y, en pocas palabras, no somos nada. No somos nada. ¿A fin de qué? Que nadie se jacte en su presencia. Eso es usted y yo, todos los creyentes que participamos de la misma gracia. Somos solo la escoria del mundo, que a Dios le plació por su gracia salvarnos. Así que usted no es más que su hermano, ni yo soy más que nadie, ni usted es más que nadie. ¿Por qué? Porque a la verdad no somos nada. Y de la nada, Dios está haciendo algo precioso
en su vida y en mi vida. Versículo 8 para avanzar. No sé cuánto tiempo me queda, 5 minuticos. 10. Ok. Entonces, dice versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Quién es el testigo principal de Pablo? Dios. A Dios no le podía mentir. Dios sabía lo que había en su corazón y cómo amaba a Pablo ahora a los creyentes, con un amor que le constreñía, con un amor real, un amor que no era solamente de palabras, como leemos en Juan, la primera carta de Juan, un amor no de palabras, sino un amor de hecho y en verdad. Se ha dicho muchas veces que Juan es el apóstol del amor, porque menciona el amor varias veces y porque, bueno, Juan, perdón, es el apóstol del amor. Yo creo que Pablo está muy cerquita de Juan en ese sentido. ¿Se acuerdan que le cité ahora Hechos capítulo 9? Un hombre impío, un hombre inconverso, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que había estado ahí viendo cómo mataban a Esteban, cómo lo apedreaban, y esa ropa de Esteban había sido puesta a sus pies, y este hombre impávido, con una arrogancia y un corazón tan duro, que podía ver cómo estaban apedreando a un ser humano en su presencia, alguien simplemente porque creía en el Señor Jesucristo, y este hombre no hizo el más mínimo esfuerzo para liberar a Esteban del martirio. Pero sin duda ese hecho, ese día, marcó la vida del que hoy conocemos como Pablo. Porque ustedes pueden leer acerca de las veces que Pablo habla del amor tan grande con el que él ama a los creyentes. Y él va a escribir ese poema tan hermoso en 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? Acerca del amor. Y él va a dar características del amor que son únicas, que solamente se pueden encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Y él va a decir, bueno, si yo hablo lenguas humanas o angélicas, o tengo todos los dones y todos los misterios y sé más que todos los demás, si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Vengo a ser como címbalo que retiñe o como un metal que resuena. Vengo nada más a hacer bulla, pero no me sirve para nada. Y él dice, Dios me es testigo que yo los amo allá en lo profundo, desde lo más íntimo de mi ser, desde lo profundo de mis entrañas. Yo les amo con el mismo amor de Jesucristo. Y yo me pregunto muchas veces si amamos a los demás como Cristo nos amó. Si usted y yo entendemos que no somos nada y que el Señor Jesucristo me amó, debería ese amor manifestarse a los demás hermanos. Para los hebreos, o más bien esa palabra entrañable o las entrañas ahí, muchas veces se escribe tal vez como intestino, como el corazón, como los pulmones o como
el hígado. Y las entrañas eran consideradas como la sede de las pasiones más violentas. Ejemplo, la ira o también en su contraste el amor. Pero para los hebreos, las entrañas eran consideradas como la sede de los afectos más profundos y tiernos. Am, Como por ejemplo la bondad, la compasión o lo que usamos ahora como nuestro corazón. Y también es la sede, en cierto sentido, de una misericordia tierna o un afecto profundo. De ahí a veces que usamos la palabra corazón, ¿cierto? Le amo con el corazón, dicen algunos, ¿verdad? Pero ese amor era el que había del apóstol Pablo, no solamente hacia los creyentes de Filipos, pero también hacia todas las iglesias de Dios y hacia todos los hermanos que él conocía y que no conocía. Simplemente por ser creyentes, Pablo les amaba. Ahora, dicho esto, para ir terminando, ¿somos monedita de oro para caerle bien al mundo, como algunos dicen? Pues no, no le caemos bien a todo el mundo a veces, ¿cierto? Y quien les habla a veces es difícil en cuanto a su carácter, pero Dios está haciendo una obra en mi vida y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hay hermanos que son fáciles, sí. Hay otros que son difíciles, sí. Pero su obligación y mi obligación hacia ese hermano y esa hermana es amarle. Amarle porque así como Cristo me amó y murió por mí, de la misma manera el Señor Jesucristo le amó a ese hermano o hermana y murió por él y por ella. Y Pablo entonces dice, hermanos, Dios me es testigo, sabe que no miento, que les amo desde lo más profundo de mi corazón. Y eso a mí bueno, me transporta, porque usted mismo puede ver la obra que Dios estaba haciendo en la vida del apóstol Pablo. Lo que era antes, ya no lo era ahora. Ese odio desorbitante que tenía hacia los creyentes, Dios lo transformó en un amor profundo hacia los creyentes, hacia la obra de Dios y por obvias razones, perdón, hacia Dios mismo. Y me queda un minuto, nunca termino, pero bueno, solamente les voy a dejar una tarea para terminar. Versículo 9 dice, y esto pido en oración. Ahora, Pablo les ha dicho, versículo 3, que él da gracias por ellos, ¿cierto? Y que está orando por ellos cada vez que los recuerda. Pero acá él les va a decir cuáles cosas son las que él pide en oración por los hermanos en Filipos. Y les va a decir primero entonces, y esto pido en oración, primero que vuestro amor abunde aún más y más. Pablo sabía del amor de los filipenses hacia él y hacia otros creyentes y hacia la obra de Dios. Pero él pedía que ese amor no menguara, sino que ese amor fuera cada día más y más en aumento. Hermanos y hermanas, termino con esto. No es suficiente amar una sola vez. No es suficiente decir, yo amaba a los hermanos. ¿Y qué pasó? No, ya no los quiero, ya no los amo, no. Ese amor debe crecer
y abundar día tras día. Y la tarea que quiero dejarles entonces es la siguiente. Hay dos palabritas que Pablo usa y es ciencia y conocimiento. Esa palabra ahí no es la palabra que conocemos como gnosis, que tiene que ver con conocimiento en general de muchas cosas. Y la palabra conocimiento es algo bastante profundo. Y el deseo de Pablo o la oración de Pablo va mucho más allá que el hecho de conocer algunas cositas. La tarea suya, hermano, hermana, si quiere para la próxima vez, es buscar qué significa ciencia en ese pasaje y en el contexto y buscar qué significa conocimiento. Les adelanto solamente ahí, esa palabra conocimiento aparece una sola vez en toda la escritura. Y como un hermano dice o la llama, esta es una palabra huérfana, ¿sí? Porque solamente aparece una vez en toda la escritura. Pero la raíz de esta palabra también es una palabra huérfana. Y su deber entonces es buscar, si lo quiere buscar porque le va a convenir, dónde se encuentra entonces la raíz de la palabra conocimiento, que también aparece una sola vez y es una palabra huérfana. Terminamos ahí, lo siento, yo nunca avanzo mucho, pero esperamos que el Señor haya hablado a cada corazón en esta mañana y a cada vida y nos ayude entonces a entender lo que realmente es importante en nuestra vida cristiana. Oramos. Padre, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Padre, gracias por amarnos con un amor tan increíble, con un amor tan indescriptible. Y Padre, queremos rogarte que nos ayudes a no vivir vidas despilfarradas sobre esta tierra, sino que podamos, teniendo todas las bendiciones en los lugares celestiales, vivir vidas que sean para tu honra y para tu gloria, como Pablo oraba por los hermanos allí en Filipos. Padre, que nosotros podamos ser transformados, que podamos ser, o más bien, que podamos aprovechar de la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Oramos así en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.